Buenas tardes, muchachos. Permítame inicialmente presentarme. Soy el ingeniero José Gregorio Hernández. Eh, Voy a ser su docente en la asignatura de Geografía Económica. Espero poder mantener con ustedes una comunicación dinámica durante las clases y poder compartir algunos conocimientos e inquietudes que en el día a día nosotros manejamos, conversamos, dialogamos, tanto en el área personal como en el área laboral, que podamos nosotros eh, ejercer. En esta primera unidad vamos a hablar de forma general de la economía en Venezuela. Vamos a definir lo que es la geografía económica en un entorno de economía social, las características de la población en los últimos 15 años de la población venezolana, al igual que diferentes sectores productivos que caracterizan nuestra economía y que por nuestra posición geográfica difieren, ¿sí?, a otras economías mundiales. Es algo que quiero resaltar en el hecho de que eh, cada región, cada localidad, cada país, ¿sí?, basa su economía en un altísimo porcentaje derivado de su geografía. Y ya vamos a ver la importancia de cada una de estas variables, geografía y economía, y cómo se interrelacionan entre sí. Entre los sectores que caracterizan la economía venezolana está la agricultura, que es uno de los sectores tradicionales, sobre todo desde la época de la colonia hasta la preetapa petrolera, ¿sí?, que sucedió a mediados del siglo del año anterior. El sector minero, la producción energética, ¿sí?, el sector petrolero, el parque tecnológico y aspectos sociales y ambientales de la geografía económica. Esta va a ser nuestra primera unidad. Quiero resaltar que en la plataforma ya se encuentra la primera actividad del 10%, el cual las indicaciones están en detalle ya en un archivo ahí en la plataforma, y donde pueden encontrar todas las instrucciones e indicaciones para la ejecución de esa actividad, que de manera general se fundamenta en la explicación de un mapa mental que mapa conceptual que ustedes van a realizar en cuanto a tres sectores productivos esenciales, que son el sector agrícola, el minero y el de la producción energética en Venezuela. Resaltando, muy importante, muchachos, no solamente el comportamiento tradicional de estos sectores, sino también cuál ha sido su conducta en los años recientes, ya que hemos presentado una variabilidad considerable en cuanto al comportamiento de nuestra economía. Entonces, vamos a definir geografía económica como la rama de la geografía que concentra su estudio, ¿sí?, en evaluar la relación dinámica que existe entre la producción, ya sea de bienes, productos o servicios, con la geografía del lugar donde se producen estos insumos, ¿sí? Entonces, la geografía económica, ya como su nombre lo indica, hay dos variables esenciales, ¿sí?, que tienen que ver con economía y geografía. Entonces, podemos decir también que
la geografía económica explica la relación entre la actividad económica con las características geográficas de la región, de la localidad o del sector donde se produce o donde se encuentran determinadas actividades económicas y por qué se encuentran esas actividades económicas dentro de esa región o ese sector geográfico. El enfoque de la geografía económica parte de que los consumidores son personas móviles, no son estáticas, ¿sí? Son personas dinámicas que generalmente consumen bienes o productos, ¿sí? Que se producen en una misma ubicación. Sin embargo, esto no quiere decir que estos productos vayan dirigidos solo y exclusivamente a la región, ¿sí? Porque gracias a la globalización, ¿sí? Y a los diferentes métodos de transporte, ¿sí? De estos productos, las grandes empresas orientan que esos productos cumplan o satisfagan la demanda o las necesidades del consumidor local, pero que igualmente esos productos eh, se trasladen fronteras afuera de esa localidad y que también satisfagan, ¿sí? Las necesidades de consumidores foráneos. ¿Sí? Estamos hablando, si hablamos de un país, hablamos de que hay productos que se producen dentro de una región específica, pero que se tiene, o su visión, no es solamente que cumpla o que cubra la demanda del mercado local, de la localidad, de la población local, sino que pueda atender la demanda de el mercado nacional. Para los estudiantes que son de San Cristóbal, del Táchira, pues se puede decir que la producción agrícola de un 90% de la población, ¿sí? En Venezuela es cubierta a través de la producción de los insumos agrícolas o agroalimentarios que se producen en la región andina. Para los que están en el llano, ¿sí? Pues la producción ganadera es la que generaliza el consumo a nivel nacional y que cubre esta demanda en cuanto a la necesidad cárnica que presenta los pobladores de Venezuela. Los objetivos del estudio de la geografía económica, el primero es evaluar o estudiar la interrelación entre el medio ambiente, ¿sí? Las características geográficas de ese medio ambiente y las actividades económicas que se realizan o que se puedan ejecutar dentro de ese medio ambiente. Evaluar la posibilidad de expansión y distribución de industria en diversas regiones del país, del continente, del globo, ¿sí? Y poder indicar cuáles son aquellos medios de transporte que me pueden ser más rentables, más útiles o de mayor comodidad para nuestros productos, servicios o bienes. Analizar las tendencias del comercio nacional e internacional, ¿sí? Que día a día varían, ¿sí? Lo que se comercializaba hace 3 décadas probablemente no se comercialice en estos momentos, sobre todo si hablamos en el renglón de tecnología, de maquinaria, de equipos, implementos e incluso algunos materiales.
que era común su comercio hace 3 décadas, 2 décadas, pero que actualmente eso no ocurre. Por eso es fundamental para nosotros estar en conocimiento de las diferentes tendencias que existen en el comercio nacional e internacional. Profundizar sobre las diferentes economías en las poblaciones humanas, que pueden estar organizadas por etnias, por religión, por cultos, e incluso pueden estar fundamentadas por hobbies, por deportes, entre otros, ¿sí? Y que pueden estos tipos de economía formar parte de una macroeconomía nacional, ¿sí? Y que pueden ser motores permanentes o temporales, ¿sí? Que muevan la economía de un país. Y evaluar los diferentes patrones de transporte y telecomunicaciones en el intercambio de bienes y servicios. Lo que, sobre todo en telecomunicaciones, muchachos, ¿sí? la, el dinamismo propio de las telecomunicaciones día a día nos conlleva a estar pendientes de esos cambios. ¿Sí? En los inicios del siglo XXI todavía se utilizaba en algunos sectores sobre todo de los gobiernos públicos y algunas localidades rurales, la transcripción de documentos a través de máquinas de escribir. Luego llegaron las computadoras, actualmente están los celulares, se cambió el fax por el correo electrónico, ¿sí? El teléfono que previamente solamente era usado para eh, realizar llamadas o recibir llamadas, ahora no es solamente llamadas, es también mensajes, email, es la posibilidad de comunicarnos inmediatamente con personas, no solamente a nivel local, sino a través, eh, 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 a nivel internacional, a través de plataformas de comunicaciones que cada día van variando. El WhatsApp, el TikTok, Instagram, bueno, todas esas plataformas y redes sociales que nos permiten la comunicación y la inmediatez de la misma. Hablemos entonces de la característica de la población venezolana en los últimos 15 años. Y vemos que Venezuela es una tierra o un país de grandes cambios demográficos, por múltiples variables y múltiples circunstancias que inciden en estos cambios, entre los cuales podemos mencionar que a finales del siglo XX, del siglo anterior, el crecimiento de la población venezolana presentó un incremento considerable, motivado en primero a altas tasas de natalidad, crecimiento en la esperanza de vida, relativamente bajas tasas de mortalidad y a las propias migraciones de colonias extranjeras que llegaron a nuestro país y que hicieron, además de una formación multicultural que han marcado lineamientos de comportamiento del venezolano, también han incidido de manera positiva en el crecimiento de la población venezolana. Altos niveles de fecundidad, bajos niveles de mortalidad y la migración. Para el 2023, según estimaciones del Banco Mundial, contábamos con alrededor de 28 millones y medio de personas que en la actualidad
ese número o valor de la población ha tendido a estabilizarse, a no presentar un crecimiento motivado a un fenómeno que vamos a evaluar posteriormente y que afecta el día a día de la población venezolana, como es la emigración. La población venezolana continúa mostrando a la fecha, ¿sí?, de hoy una característica de concentración de población, una concentración considerable de población en regiones relativamente pequeñas o medianas, ¿sí?, y que estos centros urbanos se han convertido en centros urbanos, sobre todo en aquellas ciudades principales y sus alrededores. Estamos hablando de Caracas, Maracay, Valencia, Maracay, Puerto Ordaz, Ciudad Guayana, y en una medida menor, ciudades como Mérida y San Cristóbal. De las primeras que les acabo de enumerar, ¿sí?, pues la característica principal es que presentan diversas actividades económicas asociadas a su geografía, ¿sí?, que mueven o dinamizan la economía del país. Ciudades industriales como Caracas, Maracay y Valencia, ciudades petroleras como Maracaibo, ¿no?, ciudades mineras como Puerto Ordaz y Ciudad Guayana, ¿no?, y como mencioné en menor escala, San Cristóbal por su característica fronteriza con la ciudad de Cúcuta, al norte de Santander de Colombia, que representa, como ya todos conocemos, la mayor frontera o la frontera más dinámica desde el punto de vista comercial de Sudamérica. Y Mérida también es una ciudad relativamente cercana a la frontera, además de que por su característica educativa universitaria, pues concentra también una población considerable. Vemos en el mapa que el 75% de la población se ubica o se concentra en la zona norte del país, un 23% en la zona media del país y solo un 2% de la población se encuentra ubicado en una gran cantidad de espacio o de territorio en la zona sur de Venezuela. Esto se debe a diferentes circunstancias o variables que vamos a encontrar y que se van a evaluar durante todo lo largo y ancho de la materia. Según últimos datos, ¿sí?, se han encontrado que entre 1 y 2 millones de personas se encuentran congregados en centros urbanos como los que ya hemos mencionado, ¿sí?, y que hay cerca de un 64% de la población distribuido en un 40% de el territorio nacional. Si nosotros planteamos un equilibrio entre la densidad poblacional y la expansión territorial, pues ahí encontraríamos, podríamos hablar de una pequeña superpoblación en este 40% de la superficie, que es el caso contrario. Esto ocurre en la zona norte del país, en aquellas ciudades que vale la pena recordar, que ya hemos mencionado: Maracaibo, Caracas, Maracay, Valencia, Puerto La Cruz, Barcelona, ¿sí? Y vemos cómo
hay solamente un 7% de la población distribuido en una 54% del espacio geográfico ubicado en la zona sur de Venezuela. Estamos hablando de estados como Amazonas, Apure y Bolívar, que aunque Bolívar presenta la particularidad de contar con Ciudad Bolívar y eh, Puerto Ordaz, ¿sí? Que son centros mineros de gran peso económico y que a finales del siglo pasado, comienzo de este siglo, fundamentaban el segundo sector productivo de Venezuela por detrás del sector petrolero. La población de Venezuela, actualmente con más de 28 millones de personas, está concentrada principalmente en la región norte y noreste del país. ¿Sabían ustedes que más del 80% de la población venezolana vive en áreas urbanas? Y esto no es una casualidad, sino que está orientada a las características geográficas y otros factores que han influido en esta distribución tan marcada. La zona, vamos a hablar de características geográficas que han facilitado esta distribución poblacional, pues debemos indicar que las zonas montañosas de la cordillera de la costa, en donde se encuentran las principales ciudades como Caracas, Valencia, Maracaibo, Maracay, están ubicadas en esa cordillera. Las montañas, por su naturaleza propia y su relieve, al igual que su flora y su clima, brindan un clima más templado, más frío, comparado con otras zonas más cálidas, y lo que hace que las poblaciones, desde, ojo muchachos, desde tiempos coloniales, se hayan asentado en esa zona o esas regiones del país. Circunstancia que no ha variado, ¿sí?, en las décadas recientes, porque básicamente la población busca resguardar sus actividades de vivienda y laborales cerca de esos sectores geográficos que brindan esas bondades. Maracaibo, ¿sí?, aunque no está distribuida dentro de esa costa, ¿sí?, presenta la riqueza petrolera, ¿sí? La cuenca Maracaibo no solo es la segunda región más poblada del país, sino que también alberga grandes reservas de petróleo. La explotación de estos recursos ha atraído durante décadas a miles de personas en busca de empleo y mejores condiciones de vida, concentrando la población del estado Zulia en centros urbanos o ciudades como Maracaibo. El sur, hablemos del sur. ¿Sí? Grandes extensiones de terreno se encuentran algunas selvas aún vírgenes en el sur, sobre todo en el área del Tamacuro y del Amazonas, ¿sí? Sabanas inmensas y llanuras en estados como Apure, e incluso Ciudad Bolívar, incluso Bolívar, perdón, ¿sí? Y presentan por su característica y relieve selvas y sabanas, como ya hemos mencionado, pero de muy baja población. ¿En qué ha incidido esta circunstancia? Pues que haya carencia en servicios, falta de infraestructura, carencia de áreas protegidas, ¿sí?, por las actividades económicas, ¿sí? Cuando digo carencia de áreas protegidas, hablo desde el punto de vista económico, porque hay muy poca producción
o actividades económicas que fundamenten la economía de esos sectores, aunque sí hay sectores protegidos por sus características propias de geográficas y que facilita, ¿sí?, la explotación de un sector que cuando lo evaluemos y podamos determinar las bondades que tiene ese sector, pero que lamentablemente nosotros no hemos sabido explotar, que es el sector turismo, motivado a que existen parques famosos y maravillosos como la Gran Sabana y el Parque Nacional Canaima, ¿sí?, que están alrededor de las pocas ciudades o centros urbanos que existen en la zona sureste. Vamos a hablar de los estados Táchira, Mérida, Trujillo y Barinas, los estados andinos más la caracterización llanera de Barinas, ¿sí?, que ha visto como la migración interna, ¿sí?, a finales de las décadas del siglo XX hicieron mermar su población, ya que la mayoría de los pobladores migraban hacia esas ciudades industrializadas, petroleras, ¿sí?, que permitían de alguna forma pensar en obtener mayores beneficios económicos y por ende estabilidad en la economía familiar. Aunado a que cuando aparece la explotación petrolera y la explotación minera, ¿sí?, pierde en la balanza económica la importancia de las actividades propias de la región andina, como son la agricultura y la ganadería, que eran las que fundamentaban hasta antes de la aparición del petróleo la base de la economía nacional. Y hemos visto cómo los cultivos, grandes cultivos de trigo, de café, ¿sí?, de caña de azúcar, han ido minimizándose en comparación a la explotación agrícola que tenían hace tiempo atrás. Pero hay una población que no podemos descartar, o por lo menos dejar de nombrar, que es la población indígena, que está presente aún y forma parte de la sociedad venezolana. Los últimos datos que se tienen en referencia a la población indígena habla que un 2.2% de la población venezolana pertenece de alguna forma a alguna etnia indígena, de los cuales los más representativos son los guayú, que están ubicados en la zona del estado Zulia, los guaraos, que están dentro del Tamacura y Monaga, y los pemones que se encuentran concentrados en el estado Bolívar. Hay otras etnias con menor peso poblacional, ¿sí?, como los Piaroa, los Yecuana, ¿sí?, los Cariñas, los Pume, los Yanomami, los Yucca. Estos habitantes o individuos de la población indígena tienen una particularidad, y es que su economía aún se mantiene en actividades económicas muy básicas, ¿sí?, como la cría de algún tipo de ganado, principalmente caprino, ovino
y algunos cultivos, digamos, rudimentarios de alimentos básicos para su alimentación. Algunas etnias han tratado de insertarse o insertar productos artesanales dentro de su producción económica, productos textiles básicos, ¿sí? Pero que no han ido más allá de satisfacer un mercado local muy pequeño, derivado principalmente a la falta de mm, industrialización de su manufactura. Hay un patrón en cuanto a la mortalidad por sexo y edad, ¿sí? Que como conversé al inicio de la clase, ha ido modificándose o se modificó considerablemente a finales del siglo pasado, cuando el mejoramiento de las condiciones propias de supervivencia, de vivienda, de alimentación, de transporte, derivado de aquel boom petrolero, industrial y minero, ¿sí? Que generaron mejores condiciones y fomentaron la aparición de sistemas de salud, ¿sí? Que contribuyeron a erradicar problemas y epidemias que causaban un alto nivel de mortalidad. Esto fundamentado en la mejora de las condiciones de la calidad de vida que se presentó eh, a partir del boom petrolero. En cuanto al género, pues tanto mujeres como hombres han visto cómo su esperanza de vida ha aumentado, el nivel de mortalidad no ha sufrido una discriminación entre géneros que podamos indicar que es digno de considerar un estudio, pero sí es importante destacar, ¿sí? Que en las últimas décadas se ha presentado un alza de mortalidad en un sector de generacional, digamos, entre la adolescencia y la juventud, entre 15 y 30 años, motivado en gran parte, ¿sí? Por el incremento de muertes a causas violentas, delincuencia, accidentes automovilísticos, ¿sí? Entre otros. Y por último, muchachos, quería conversar y dejar para la reflexión un fenómeno que ha afectado y afecta en la actualidad las características de la población venezolana, y es el fenómeno de migratorio. Todos conocemos, ¿sí? El movimiento en masa que ha tenido o que ha afrontado la población venezolana hacia sectores cercanos a nuestra región, pero que ha ido más allá. Una característica de la Venezuela de mediados del siglo anterior fue ser un país receptor de grandes migraciones. Por eso, dentro de nuestra cultura y de nuestra geografía nacional, podemos encontrar colonias, ¿sí? Que han contribuido con sus culturas, con sus tradiciones, con sus valores, ¿sí? A formar parte de la economía venezolana.
la cultura española, la colonia española, la italiana, la alemana, ¿sí? La colombiana, la peruana. Creo que caracterizan las grandes colonias que formaron parte de la migración hacia Venezuela a mediados del el siglo pasado. Pero ese fenómeno, por diferentes circunstancias políticas, económicas y sociales, se eh, presentó una involución. ¿A qué me refiero? A que el fenómeno ahora es contrario. Nosotros no somos receptores. Los demás países de la región y del continente y fuera del continente son los que se han convertido en receptores de población venezolana. Y ahora se habla de colonias venezolanas, ¿sí? En Perú, Colombia, Ecuador, Chile, España, ¿sí? Motivado a la migración. Se calcula, ¿sí?, que Venezuela posee la segunda migración más alta actualmente del mundo. Y para el 2024, cerca de 7,9 millones de venezolanos se encontraban fuera del país, siendo el segundo mayor desplazamiento del mundo. Este es un tema que nos puede conllevar no una ni dos, sino varias clases de la materia y que es digno de analizar, porque ahora la economía venezolana tiene una variable que no se vio o que no se presenciaba en décadas anteriores, como es que parte de la economía del Venezuela empieza a sostenerse en los recursos que transfieren hacia Venezuela los migrantes que están fuera del país. Hablamos de lo que nosotros conocemos como las remesas internacionales. Bueno, muchachos, eh, lamentablemente esto se convirtió en un monólogo por la no asistencia de ninguno de ustedes. Esto queda en la plataforma para que ustedes lo puedan y lo analicen. Y espero contar con ustedes en una próxima clase.